Hermano pastor. Vamos nuevamente al Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Dice el texto: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús les dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Es interesante que si miramos los sinópticos, los tres evangelios ubican este suceso al día siguiente de la transfiguración. Se ha dado una circunstancia extraordinaria en el monte. El Señor se ha manifestado a tres discípulos en su gloria y en su grandeza. Y ahora los cuatro, Pedro, Jacobo, Juan y Jesús, descienden del monte y lógicamente vuelven a la realidad de la vida. Vuelven a estar de nuevo en este mundo caído e influenciado por el diablo. En el valle, una multitud sale al encuentro de ellos y lógicamente hay mucha gente, ¿no? Cuando uno lee los tres sinópticos, uno descubre que están escribas que debaten con los discípulos que habían quedado atrás con los 9, están en un debate entre ellos. Está la gente que quiere oír a Jesús y lógicamente aparece dentro de toda esa multitud un padre que tiene a su hijo endemoniado, poseído por un demonio. Aquí hay dos hijos, uno que es Dios, uno que manifiesta su gloria poderosa, y otro hijo poseído por un demonio. Hay un hijo en quien su Padre celestial se complace, y hay otro hijo en quien su padre tiene un padre mejor atormentado por la desgracia. Aquí hay un hijo que es el destructor, el vencedor de demonios, y el otro, el que está siendo destruido por el demonio. Miren ese contraste. Dos hijos, uno el Dios de gloria, uno que está siendo torturado y que está sufriendo por causa de un poder demoníaco. El padre del endemoniado surge de entre la multitud
El lenguaje que se expresa allí es de desespero. Lucas nos presenta a un hombre que sufre demasiado por la circunstancia que vive. El hijo está poseído por un demonio. Fíjense que Jesús enfrenta las posesiones demoníacas en todo su ministerio. No es ni la primera ni la última vez que va a suceder. Y usted se da cuenta en los evangelios que en toda ese periodo que Jesús está aquí en la tierra, hay como una explosión de las manifestaciones diabólicas entre los hombres. Hay una explosión de la actividad demoníaca en la historia. Ahora, es hermoso que en todas esas manifestaciones demoníacas, Cristo siempre está desenmascarando al demonio, exponiéndolos ante los hombres y lógicamente venciéndolos. Llegará un día, como dice el Evangelio de Mateo y como dice el mismo Apocalipsis, en que el demonio y sus ángeles serán lanzados al lago de fuego preparado para ellos, al infierno preparado para ellos. Fíjense entonces, un padre que tiene un hijo sufriendo, se atraviesa a través de la multitud, se mete a través de la multitud, cae de rodillas delante de Jesús y aparece con un grito de clamor, de súplica. La idea de Lucas aquí es que este hombre se expresa de una manera fuerte. Quiere que su voz se escuche por encima de las voces de los hombres. Y su grito es precisamente que Jesús vea a su hijo. Dice el texto que le dice al Señor, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma. Ese ver a mi hijo no es un simple mirarlo. Es como si le dijera a Jesús, por favor, observa detenidamente y descubre la situación que vive. Mira y observa cómo él sufre una situación particular. La expresión indica que Jesús debe hacer una especie de diagnóstico y de determinación del problema del muchacho. Esa es la idea, como si él le dijera, obsérvalo de manera cuidadosa y concluye frente a lo que estás observando. Y la conclusión obvia era esa. El niño, el hijo sufre un problema demoníaco. Mateo, en su evangelio, nos dice que el demonio había intentado destruir al muchacho varias veces. Y dice el texto que lo lanzaba a hogueras o a pozos de agua. En aquel tiempo eran comunes en Israel. Y Marcos también amplía y nos dice que el demonio había vuelto sordo y mudo al joven y que lo había afligido desde que el endemoniado era niño. Es decir, este ha sido un sufrimiento de muchos años, un periodo largo de sufrimiento para ese hijo desde la más tierna edad. El demonio ha luchado por destruirlo, el demonio ha luchado por acabarlo. Interesante es que Dios permitió eso, como aquel hombre ciego que nació tal de nacimiento. ¿Qué quería Dios? Simplemente una cosa muy particular, mostrar su gloria, mostrar su poder,
mostrar su grandeza, mostrar su majestad entre los hombres. Te ruego que veas a mi hijo, míralo con preocupación, ponle atención especial y agrega algo más. Es el único hijo que tengo, era hijo único este muchacho, era hijo único de su padre. Además de eso, el padre quiere como que ayudar a Jesús para que entienda la problemática del hijo. Y empieza a decirle, un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y lo tira en el suelo. Le hace echar espuma por la boca y estropeándole, a duras penas se aparta de él. El término que usa Lucas aquí, a duras penas y estropeándole primero, nos lleva a pensar en que realmente el demonio quiere hacer pedazos. Esa es literalmente, si yo tradujera eso, esa expresión sería hacerlo pedazos, quiere matarlo, quiere destruirlo. Y con eso se expresa también la violencia con que el demonio ataca al muchacho. Así que para el papá es claro, el muchacho está bajo un poder demoníaco que lo está haciendo sufrir, que lo ha llevado en un padecimiento por largo tiempo. No es una enfermedad mental, no es una enfermedad fisiológica, aunque la sintomatología, como dicen los médicos, es de una epilepsia, el texto trasciende esa enfermedad. Pero aquí hay una tragedia todavía mucho más grave. Dice el verso siguiente, le rogué a tus discípulos que le expulsaran, pero ellos no pudieron. El papá quiere que su hijo sea libre. Ha estado buscando a Jesús. No lo había encontrado. Pero halla a los 9 discípulos que no subieron al monte. A esos 9 le lleva a su hijo. Y lógicamente le pide a los 9 que sanen a su hijo. No pudieron. Ahora, lo interesante de esto es que si retrocedemos en el tiempo y en la narración, nos damos cuenta que Jesús les dio poder para expulsar demonios a los 12. Y aquí se muestra una situación sorprendente. No han podido liberar a ese muchacho de la posesión demoníaca. También vemos un hecho, y es que los discípulos, y eso lo notamos en Mateo, quieren descubrir por qué no pudieron. Y sorprende también que Jesús les diga que no pudieron liberar al muchacho porque no tenían fe, que no tenían precisamente la fe suficiente para hacer ese trabajo. Si revisamos las actuaciones anteriores de los discípulos, en todo tuvieron éxito y hasta se lo comentan a Jesús. Pero aquí el fracaso es rotundo. No tienen éxito. Fallaron en echar fuera al demonio que dominaba al muchacho. Jesús responde de una manera muy particular. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Miren que aquí lo que está mostrando Jesús es su dolor, pero su indignación, pero su sorpresa.
Y miren que usa un término muy importante. Oh generación incrédula y perversa. No está pensando solamente en los discípulos que han fracasado. También está sintiendo un profundo descontento con sus contemporáneos, con el Padre que carecía también de fe en el poder sanador de Cristo. Acuérdese que el Padre en el Evangelio de Marcos le suplica a Jesús que sane a ese hijo. Jesús le dijo, solamente cree. Y él le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es decir, el Padre también tenía un problema de falta de fe. Y por eso está incluido el Padre en esa expresión o generación incrédula. Con los escribas, si nosotros leemos Marcos, ellos entraron en un debate con los 9 y estaban allí pendientes para hacer caer a los 9 o para atacar a los 9 en su trabajo. No se están ellos lamentando de la situación que vivió el endemoniado. No están tristes porque no fue libre. Al contrario, están gozosos porque pueden tomar eso como argumento para burlarse y atacar a los discípulos. Oh generación incrédula y perversa. También está metido allí el grupo de judíos, de gente en general judía. ¿Por qué? Los evangelios muestran que esa gente está más preocupada por ella misma que por la realidad que está viviendo el muchacho. Están actuando egoístamente. Están pensando sobre ellos mismos y para beneficio de ellos mismos y no lógicamente en beneficio del muchacho para que fuera libre. Y lógico, está pensando en los 9 discípulos por su fracaso en ejercer su fe, no poniendo su corazón en la fe y en la oración perseverante. Se lo va a aclarar en Mateo y lo va a aclarar Jesús en Marcos. En Mateo, acuérdense que los discípulos le dicen a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Es decir, esa generación incrédula está conformada por mucha gente, por un grupo grande que está mostrando que la fe se ha diluido, que la fe se ha perdido, para el caso de los discípulos, o que no ha habido fe para el caso del resto de las personas, hablando de los escribas y del pueblo en general y del papá del muchacho. No tuvieron fe y la fe se diluyó en los 12. Ahora, fíjense que, y aquí hago un paréntesis, uno dice, la vida cristiana se resume en obediencia. Y es interesante que la Biblia dice, no, la vida cristiana se resume en fe. En fe. La justicia de Dios, dice Pablo en Romanos, se revela por fe y para fe. La justicia de Dios de principio a fin se revela en fe. Así que nosotros de principio a fin nos movemos en fe. Y por ello el justo por la fe vivirá. La vida cristiana se mueve por la fe. La vida cristiana es tal por la fe. La vida cristiana es sólida por la fe. Si hay problemas de obediencia, es porque la fe está en problemas.
Si hay problema de obediencia es porque la fe ha sufrido una dificultad seria. Fíjense que esto lo va a demostrar, y tomo solamente de ejemplo a Pablo muy rápido. Pablo va a decir, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y Hebreos nos dice que la fe se inicia en Jesús, se desarrolla en Jesús y termina en Jesús. Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo dice al final de su vida, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Y sin duda alguna, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la vida cristiana se sustenta, se mantiene, se consolida en la fe y por la fe. De tal manera que es la fe la que nos lleva a actuar de manera concreta y evidente, de una manera tal que glorificamos a Dios en lo que hacemos. Por eso es sorprendente lo que pasa aquí con este grupo de personas. Y particularmente sorprende con los apóstoles, a los que se supone, y esto es claro en el texto, en los tres sinópticos, de los que se supone que debían actuar según se esperaba de ellos, es decir, ministrarían al endemoniado y lo liberarían. Pero la fe, repito, falló. Y cuando la fe falla, todo lo demás se viene abajo. La fe tiene que ser activa. La fe nos lleva a estar seguros. La fe nos lleva a estar convencidos de las promesas de Dios. La fe nos lleva a afirmarnos en la presencia de Dios en nosotros. La fe nos consolida en la palabra de Dios que es poder y vida. La fe nos lleva a enfrentar las circunstancias de la vida en Dios muy seguros. Así que, ¿qué es lo que vemos aquí? Que los discípulos han fallado en esa realidad. Y por eso la respuesta de Jesús es dura. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Refleja desilusión, refleja dolor esta expresión. Las fallas que está viendo Jesús en cuanto a la fe lo hace exclamar de esta manera. Traen cierto sufrimiento al Señor, traen cierto dolor a Jesús. Acuérdese y que no se nos olvide esto. Por la fe yo soy fiel. Por la fe yo estoy confiado. Por la fe no me rindo ante las circunstancias. Por la fe no hay desánimo. Por la fe no retrocedo. Por la fe no dudo. Por la fe conquisto reinos. Por la fe alcanzo las promesas de Dios. Por la fe saco fuerzas de la debilidad. Por la fe vivo en esperanza. Jesús no está viendo esta fe en esos 9. Así que lanza la expresión, ¿qué tal nosotros cristianos hoy? Y de pronto haciendo una aplicación aquí rápida. Cristianos del siglo XXI, que tenemos la palabra de Dios, que conocemos el Evangelio, y todavía estemos actuando de una manera tal que parecemos mundanos. ¿No cree que Jesús nos diría lo mismo? ¿Hasta cuándo he de soportarlos?
¿No espera Jesús de nosotros hoy también una respuesta de fe en donde mostremos con un testimonio seguro que vivimos para su gloria? Es probable que en nosotros hoy también surjan estas circunstancias y nuestra fe se venga abajo, y nuestra fe se diluya, y nuestra fe se debilite. No es lo que está esperando Jesús. Y acuérdese que esta fe se consolida y se afirma por la palabra. De tal forma que si hay problemas en la fe, hay problemas también en la búsqueda de la palabra, en la interiorización de la palabra, en la afirmación nuestra en el Evangelio. Palabra y fe van de la mano, y palabra y fe nos consolidan para responder ante Dios con un testimonio firme con el que le glorificamos. Eso espera Dios de nosotros, perdón, eso espera Dios de nosotros hoy. Y fíjense la respuesta de Jesús ante las circunstancias. Trae acá al muchacho. Trae acá al muchacho. El demonio sabe lo que le espera. Sabe que se va a enfrentar al soberano del universo. Al Dios que los expulsó del cielo. Y que un día los lanzará al lago que arde con fuego y azufre. Y miren qué hace el demonio en su desespero. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio, bueno, aquí hace un intento último de matar al muchacho. Lo derriba, lo sacude con violencia. Y aquí es donde el papá del muchacho, según Marcos, actúa. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le contesta, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Fíjense la intención de Jesús de usar a este hombre como ejemplo para los apóstoles de lo que puede lograr una fe con él y en él. Y el Padre sinceramente grita, creo, ayúdame, ayuda a mi incredulidad. Rogó desesperadamente a Jesús que le ayudara. La respuesta de Jesús es contundente. Reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Los comentaristas dicen que Lucas no se sorprende de lo que está escribiendo. Es como si Lucas estuviera diciendo lo que pasó aquí es lo natural de Dios. Es lo común de Dios. Es lo que hace Dios. Y es en lo que nosotros debemos estar sustentados y por eso debemos estar tranquilos y gozarnos en Él. Reprendió al espíritu con autoridad. En Marcos dice, espíritu sordo, te mando, que es sordo y mudo, te mando que salgas de él y no entres más en él. Y el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y el muchacho queda como muerto. Y muchos decían eso, está muerto. Pero ya Jesús lo levanta y dice el texto, se lo devolvió a su padre. Y la respuesta de la gente es asombro por la majestad de Dios. Asombro. Está bien que la gente note el poder de Jesús. Está bien que la gente vea la gloria de Dios en Jesús. Pero qué lástima que solamente se queden en eso. Porque cuando uno sigue leyendo los textos en los 3 evangelios, no hay una respuesta de fe, no hay una respuesta de entrega y de búsqueda
de ese Dios que ha obrado este milagro de liberación. No le rindieron sus corazones. Se asombraron y está bien, pero eso no es suficiente. Y yo tengo que también hacer otra aclaración aquí. El pasaje nos está dejando claro, y eso no debe olvidarse, que efectivamente existe el príncipe de los demonios, que efectivamente existe el príncipe de este mundo, como dice Juan en el capítulo 12, que es seguro que hay un Dios de este mundo, como dice Segunda de Corintios. Y ese príncipe de los demonios y ese príncipe de este mundo y ese Dios de este mundo está luchando por un reino que se contrapone al reino de Dios. Y es claro también que los incrédulos son sus súbditos, los hombres naturales, los no nacidos de nuevo, los que no son hijos de Dios, son precisamente hijos del diablo. Esto lo dice Juan. El demonio, el ángel caído, ahora tiene un ejército. Bueno, tiene un ejército que está procurando conquistar a los hombres para terminar con ellos en el infierno. Porque fíjense que la Biblia dice que el infierno fue creado por Dios para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Sin embargo, el diablo está haciendo todo lo necesario para llevarse a muchos con él. Y por eso, aquí también hay que anotar algo. La condición del muchacho es un ejemplo de la realidad que viven los hombres que no creen hoy. Es decir, son como los endemoniados. ¿En qué sentido? En el sentido de que se encuentran bajo el poder de Satanás, como dice Pablo en Efesios 2:2. Solo que la intensidad de la situación es diferente. Juan lo dice de esta manera: el mundo entero está bajo el maligno, bajo el poder del diablo. ¿Y cómo se nota? Bueno, el hombre natural es incapaz de entender o de aceptar el Evangelio de Cristo, que es fácil de entender en lo referido a salvación. ¿Y todo por qué? Porque sus mentes están dominadas y están cegadas por las verdades, por el poder del mismo diablo, y no pueden ver las verdades divinas. El endemoniado nos está diciendo que es símbolo, en cierta medida, nos está diciendo que es signo de una humanidad caída, dominada por el poder de las tinieblas. Por eso es necesario que a ellos llegue el poder del Evangelio, para que así como el endemoniado fue libre por el poder de Cristo, los que están cegados y dominados por el poder del diablo en el mundo, puedan también sufrir la liberación de su ceguera y gozar de la presencia gloriosa de Cristo en sus vidas. Por eso es que la Biblia, y hay una oración hermosa que nosotros debiéramos estar usando siempre, que Dios abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Miren esa realidad. Es cierto que no están dominados en el cuerpo por un demonio, pero sí es cierto que están dominados en sus mentes
por el poder del mal. Y por eso qué bueno que nosotros comprendamos esta verdad. El diablo, como lo acabo de decir, es real. El diablo, como lo acabo de decir, existe. Es un ente concreto, evidente, y su papel es destruir la obra de Dios. Por eso actúa en el mundo, llevando a los hombres a mantenerse ciegos frente al Evangelio, frente a la predicación de la verdad de Dios, que los puede llevar a ver a Dios y a gozar de la salvación. También nos lleva a nosotros a pensar en la responsabilidad que tenemos como iglesia para realizar nuestro trabajo en el mundo. Es probable que encontremos personas endemoniadas, efectivamente, pero es más seguro que encontremos personas dominadas por el poder de las tinieblas que se están condenando por no gozar de la salvación y de la vida eterna. Y qué bueno que como iglesia asumamos la responsabilidad de ir al mundo para salvar a muchos. Entonces la tarea es grande y es seria. ¿Qué podemos nosotros entonces aprender de esto? Yo creo que las aplicaciones surgieron en el mismo desarrollo de la enseñanza. Uno, necesitamos la fe, y una fe que se vea de manera evidente en nuestras actuaciones. Pero una fe que nosotros protejamos y guardemos siendo diligentes en la palabra y en la oración y en el servicio. Cuando nosotros descuidamos el ser diligentes en oración y en la palabra, que es lo que Jesús le reclama a sus discípulos, nuestra fe pierde fuerza y el enemigo puede llevarnos a nosotros a actuar como no se esperaba. Debemos entonces ser guardas de la fe. Debemos nosotros vivir una vida tal en donde, como dice Pablo en Romanos 12, podamos discernir nuestra vida y vivir siempre buscando qué es lo que agrada a Dios, qué es lo bueno, qué es lo agradable, qué es lo perfecto. Y eso lo tenemos que hacer siendo conscientes de que el diablo existe, de que las huestes de maldad existen, de que los poderes de las tinieblas existen. Un predicador dijo, la mayor argucia del diablo, lo más inteligente que hace el diablo es negar su existencia para hacer su trabajo libremente, sin que le pongan atención. Pero el diablo es real. Y como es real, los cristianos, como dice Pedro, debemos estar atentos porque él anda como león rugiente esperando a quien devorar. En tercer lugar, tenemos que ir al mundo y tenemos que hacer el trabajo que nos corresponde en el mundo, en el poder de Dios. De tal forma que cualquier persona influenciada por demonios o ciega por demonios en cuanto a que no ven el Evangelio, puedan tener la posibilidad de ser libres en Cristo. Que nuestra fe entonces sea evidente
y que Jesús no tenga que lamentarse de nosotros por cómo vivimos, es decir, con una vida que lo que muestra es una inseguridad, una desconfianza absoluta en el Dios de la salvación, en el Dios de la liberación, en el Dios de la vida. Una fe que nos lleva a santificarnos y que muestra el odio que le tenemos al pecado. Increíble es que siendo iglesia, todavía nosotros recibamos de Jesús esta expresión: oh generación incrédula y perversa, otra vez haciendo lo mismo, debiendo ser ya libres y debiendo de luchar por la santidad, todavía recaemos en lo mismo. Tenemos que también pensar en eso, porque también eso es obra del enemigo por nuestra carne. Se aprovecha de eso el diablo. Recayendo en lo mismo, otra vez mentiras, odios, resentimientos, amarguras. Oh, generación perversa, otra vez. Fíjense entonces que la fe es necesaria para un testimonio sólido en Cristo en cualquier circunstancia, y más donde los poderes de las tinieblas se manifiestan de manera concreta y evidente. Y seguro que ese lugar es el mundo incrédulo. Y allí tenemos que resplandecer como luces puestas en lo alto. El Evangelio entonces nos está mostrando el trabajo que necesitamos hacer, pero la vida que debemos vivir para gloria de Dios. Usted en el mundo, en cierta medida, va a encontrar esto que el muchacho endemoniado sufre. Y con esto termino. Va hacia Jesús, pero el diablo está haciéndolo todo para que no se encuentre con Jesús y no sea libre con Jesús. ¿Qué pasará con aquellos a los que le vamos a predicar el Evangelio? ¿No hará el diablo lo mismo para impedir que el Evangelio sea escuchado? Es probable que sí. Pero para eso la iglesia nos envía, para que ellos un día puedan confesar que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Hermanos, que el Señor sea quien nos convenza de estas verdades para vivirlas y de esa manera glorificarlo en nuestra existencia. Y a ese Dios trino y a ese Dios uno, como siempre, gloria, honra y alabanza por siempre. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por hablarnos, por llevarnos a entender que el mal es una realidad, que el diablo es una realidad, que sus ángeles son una realidad, que hacen daño efectivo al hombre en una doble dimensión, espiritual y aún físicamente, y que es contra ese diablo que nosotros luchamos. Tu palabra es clara, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones del cielo. Principados, potestades, gobernadores, huestes, están bien definidos en la Biblia. Nuestra lucha no es contra carne. Principados tienen gobierno, potestad tienen poder,
huestes de maldad, su intención es hacer daño. Está claro su definición en la Biblia. Poderes malignos son gobernadores del mal y están precisamente en medio de los hombres para hacer todo el daño que más puedan, de tal forma que muchos no crean, que muchos no se conviertan y que muchos se condenen con ellos. Ayúdanos como iglesia a trabajar en el mundo para en tu poder y con la fe en ti, Señor, podamos hacer el trabajo que nos corresponde de evangelizar y lograr que la salvación llegue a muchas familias de la tierra. Gracias, Padre, gracias, oh Hijo de Dios, gracias, Espíritu Santo, por la bendición que nos has regalado en tu palabra, Dios Trino, en el día de hoy. Amén.